Acompáñeme en una oración y nos metemos al estudio de hoy. Señor, ahora que nos acercamos a tu palabra, te pedimos que nos des entendimiento al estudiar tu palabra, que a través del Espíritu Santo podamos entender lo que revela tu Escritura, Señor, y te ruego que me des palabras sencillas que puedan ser entendidas fácilmente, que puedan ser recibidas no por elocuencia del hombre, sino por la ayuda del Espíritu Santo, que tú puedas glorificarte a través de la prédica, Señor, que tú seas honrado y alabado. En nombre de Jesús, amén. 12 de junio 1935. ¿Quién recuerda qué pasó en esta fecha? 12 de junio 1935. ¿Nadie? ¿Cómo que no lo van a saber? La Paz del Chaco. ¿Cómo que no lo van a saber? Sí, en esa fecha se firmó el protocolo de paz del Chaco entre las tropas de Paraguay y Bolivia. Ahora, yo pensé que la mayoría iba a acordarse, que iba a saber qué pasó en esa fecha, porque el país cada año lo recuerda. Pero si lo hubiéramos preguntado a alguien de otro país, a Nata y Avia, probablemente no lo hubieran sabido qué pasó esa fecha. Probablemente no sabrán poco, o sea, sabrán poco de lo ocurrido. Y tal vez se preguntan, ¿y qué me sirve? ¿Qué me sirve saberlo? No cambia nada en mi vida, no implica nada en mi vida. Y así podríamos enumerar muchos sucesos en la historia que uno sabe, otro no sabe, pero que no implica nada en la vida y no cambia nada. Al saberlo, no cambia nada. Pero hubo un hecho en la historia que ningún ser humano debe darse el lujo de ignorarlo por las enormes implicaciones que tiene para nuestras vidas aquí y ahora y fíjense por toda la eternidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no puede ser ignorada. No existe algún otro hecho en la historia de la humanidad que tenga más relevancia que ese hecho. Si se podría probar de que Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no tendría sentido, no tendría ningún valor. Y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima en el planeta, como dice Pablo en Primera de Corintios, voy a buscarlo rápidamente, Primera de Corintios 15, 13 al 19 dice: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no lo resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Fíjense, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que traza la línea entre la raza humana, entre aquellos que van al infierno y aquellos que van al cielo, que son salvos. Porque aquellos que rechazan este evangelio irán al infierno, pero aquellos que creen y que abrazan este evangelio serán aceptados por el Señor, por los méritos de Jesucristo. Y este hecho sí cambia la vida de todos los humanos.
O lo crees o no lo crees. Ahora, sin la resurrección de Jesucristo no hay cristianismo. No hay Cristo y no hay cristianismo, porque es la resurrección del Señor que valida que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Dice Romanos 1:4, dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. También es la resurrección de Jesucristo que demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor, que fue aceptable el sacrificio. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, pues entonces no hay sacrificio aceptable por nuestros pecados delante de Dios. Entonces Cristo murió por sus propios pecados y no por los nuestros. Además, si Cristo no resucitó, entonces no hay ninguna esperanza para nosotros de que nosotros seremos levantados de entre los muertos. Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 20, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. De que la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo es la primicia de nuestra resurrección. Es la primicia, la garantía de nuestra resurrección. Si Dios no pudo levantar a Cristo, entonces, como ya dijimos, no hay esperanza de que Dios nos pueda levantar, de que seremos perdonados. Sin la resurrección, la cruz no tiene valor, no tiene significado. Sin la resurrección, la cruz, la muerte de Cristo, no significa nada. Si Cristo no vive hoy, hermanos, nada importa entonces, nada tiene significado. Por eso nuestra salvación depende totalmente, depende de que creemos también en la resurrección, de que creemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden Romanos 10, dice Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 8:11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Si Cristo no hubiera levantado de la muerte, todos iríamos al infierno. Pero Dios levantó a Cristo de entre los muertos, testificando y validando de que su muerte fue un sacrificio aceptable, favorable delante de Él, y mostrando así que nuestros pecados fueron pagados por Él en la cruz. Hermanos, toda la Escritura enfatiza la resurrección de Jesucristo. Es parte fundamental. Y si predicamos a Cristo y no enfatizamos la resurrección de Jesucristo, está mal. No podemos predicar la cruz sin la resurrección. Muchas iglesias se predica, Cristo murió por tus pecados, murió. Pero Él también resucitó, hermanos. El mensaje central de la Biblia no es que Cristo solo murió por los pecados, sino que el Cristo crucificado vive hoy. Recuerden Hechos 2, cuando Pedro se levanta delante del pueblo de los judíos y dice en Hechos 2, voy a buscarlo rápidamente, Hechos 2, 29 al 33 dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy,
Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿De qué es lo que habla Pedro? De la resurrección. Cristo ha resucitado. Y eso queremos ver en el texto de hoy. Juan, el escritor del libro, quiere ayudarnos a creer en este Jesucristo resucitado y a poner nuestra fe solamente en Jesucristo, en Él. Y si leemos el capítulo 20, o sea, el capítulo anterior de Juan 20, nos damos cuenta de cómo Juan narra los sucesos de forma muy personal, es muy vivido, y termina el capítulo 19 como que nos deja ver que en la mente de los discípulos todo terminó. Cristo murió, no hay esperanza. Como que todo ha terminado. Pero obviamente en ese momento no entendían o no creían en la resurrección de Jesús. Y cuando Cristo fue sepultado, en su mente todo se acabó. Todo llegó a su fin. La esperanza en el Mesías terminó. La esperanza que tuvieron por 3 años caminando con Él se terminó. Y es como que Juan nos lleva con sus discípulos en esta espera que no se soporta, en esa espera nos hace sentir esa desesperación o esta confusión. Nadie sabe lo que está pasando. La tumba está vacía, no hay cuerpo de Jesús, la piedra fue quitada, las envolturas puestas al lado. Y cuando María se lo cuenta a Pedro y a Juan, ellos no creen a María. Dice Lucas que a los oídos de los apóstoles parecía locura. Lucas 24, 10 al 11 dice: eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres, con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Entonces Juan lleva a sus lectores originales y también a nosotros a sentir esa espera que sentían los discípulos, esa desesperación, y hasta finalmente el Señor les aparece después de 18 versículos. Y ahí recién como que cambia todo. Entonces vamos a dividir el texto de hoy en el primer punto, la confusión. El segundo punto, la fe sin ver. Y el tercer punto, la aparición. Entonces vamos a empezar, versículo 1. La confusión dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces, pasando el día de reposo, además era la Pascua, el día anterior, María va a la tumba muy temprano, cuando aún está oscuro, dice Juan. María y las otras mujeres que aparecen en los otros evangelios van, según el relato de Lucas, para ungir el cuerpo de Jesús. Juan menciona solamente a María Magdalena, pero según los otros evangelios hay otras más mujeres que iban juntos, todas juntas. Recuerden que los evangelios se complementan, no es que se contradicen. Entonces, Juan no está queriendo repetir todas las informaciones que escribieron Lucas y Mateo y Marcos, sino Juan está destacando en particular las acciones de María. Y esto hace que los evangelios se complementan, porque hay 4 testigos diferentes.
y cada uno de ellos destaca diferentes aspectos. Entonces Cristo muere el día viernes, lo llevan a la tumba, el día sábado es el día de reposo y domingo de mañana, aún estando oscuro, las mujeres van ya de primera hora, ya van para ungir el cuerpo. Y para su sorpresa, la tumba está abierta, o sea, fue quitada la piedra. Ahora recuerden que el Sanedrín, los judíos, los fariseos, que habían puesto unas guardias de los romanos frente a la tumba. Ellos recordaban las palabras de Jesús que dijo que resucitara después de 3 días. Entonces ellos no querían que los apóstoles fingieran una supuesta resurrección y esos judíos incrédulos van a Pilato, Mateo 27, van a Pilato y le piden que ponga unos guardias. Mateo 27, 62 al 66 dice, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra, pusieron una sella, un sello. Entonces ahora llegan las mujeres, y es interesante que fue quitada la piedra, porque recuerdan que la piedra no fue quitada por causa de Jesús, porque Él podía pasar paredes, entrar en espacios cerrados, como menciona Juan un poco más tarde, pero fue quitada la piedra para los testigos, por la incredulidad de los seguidores. Entonces María lo ve, va corriendo y busca a Pedro y Juan. En el versículo 2 dice, entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. María desesperada, creyendo que robaron el cuerpo, y María les dice, se han llevado al cuerpo, no sabemos dónde. Entonces Pedro y Juan van con ella, versículo 3, 4. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan parece correr más rápido. Creo que Juan era un poquito más joven, así que es más rápido. Llega y ¿qué es lo que ve? Ve los lienzos ahí al costado, pero no entra. Versículo 5 dice, inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Parece que la historia de María ya no tiene sentido. Parece que Juan llega, ve las envolturas y yo me imagino que se está quedando paralizado, sin mover. Su mente está como paralizado. Ya no tiene sentido lo que dijo María. Si llevaron al cuerpo de Cristo a otro lugar, llevarían las envolturas. Y si no la llevaran, no las dejarían todo bien en orden. Al robar el cuerpo del Señor, no se tomarían el tiempo y enrollar las envolturas, todo bien en orden y dejarlos en un lugar. Lo dejarían volando por toda parte. Juan queda entonces ahí paralizado y llega Pedro y siempre tan
atrevido, dice en el versículo 6, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Estuvieron enrollados en un lugar aparte. El sudario es un pañuelo que estuvo en la cabeza de Cristo. Y aunque nos parezca un detalle pequeño, pero muestra que la tumba se dejó ordenado. En contraste, como ya dijimos, si ladrones y salteadores de tumbas lo habían robado, hubieran dejado esparcidos las prendas por todas partes, o más probable que lo habrían llevado todo junto. Entonces tenemos esas personas, a las mujeres, a Juan y Pedro, todos están confundidos completamente, no entienden. Hermanos, a veces leemos esta narrativa y pensamos, qué hermoso este relato. Y vemos su confesión, que está vacía la tumba, como algo lindo. Pero no es así. Es incredulidad. Su confesión es por su incredulidad, es por su pecado. Por no creer. No habían creído la palabra de Cristo. Juan dice, ellos no entendían la Escritura. La Escritura hablaba claramente de la muerte del Mesías y de su resurrección. Jesús mismo les había enseñado acerca de su muerte. Hermanos, la incredulidad es pecado, es maldad. Jesús regaña a Tomás en el mismo capítulo. Regaña a Tomás en el capítulo 20, versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lucas 24. Jesús estando en el camino con los discípulos de Emaús, está en el camino con ellos. Entonces Jesús, después ya de su resurrección, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Debían haber esperado la resurrección de Jesús. Debían estar en la tumba esperando la resurrección del Señor y celebrándola, pero no yendo a buscar un cadáver. Su confusión fue por su incredulidad. Creían que solamente podían creer lo que podían ver con sus ojos físicos. Pensaban que Cristo estaba muerto, pero no creyeron las palabras de Cristo que dijo, me levantaré de los muertos. Y creo que es una enseñanza clara para nosotros. Muchas veces creemos solo lo que vemos con nuestros ojos físicos. ¿Está pasando algo en nuestra vida? Y creemos más en lo que vemos con los ojos físicos de lo que dice la palabra de Dios. Optamos a creer lo que vemos en vez de creer al que conquistó la muerte. Hermanos, ¿cómo estamos cuando las cosas no van como nosotros lo planeamos? ¿Entramos en confusión como los discípulos? ¿O en qué es lo que ponemos nuestra confianza? ¿En cosas que vemos con ojos físicos o en lo que dice la palabra de Dios? Dios es soberano y todo lo que Él prometió lo va a cumplir. No importa cómo se ven las cosas. No importa si Cristo estaba muerto el día viernes, estaba muerto el día sábado. No importa. Cristo se iba a resucitar porque Dios lo había prometido. Dios va a cumplir lo que promete.
si dice que va a resucitar, que tú y yo vamos a resucitar, vamos a resucitar. Y tenemos que creerlo. No seas incrédulo, dice Jesús a Tomás. Segundo punto, la fe sin ver. La fe sin ver con ojos físicos. Versículo 8. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Entonces Pedro entra en la tumba, luego Juan también tiene la valentía, entra al sepulcro, ve y cree. ¿Qué es lo que vio? Los lienzos, las envolturas, los sudarios, el cuerpo no estaba. Juan vio y creyó, pero ¿qué creyó? Yo creo que Juan creyó que Jesús se levantó de los muertos, aunque admite en el próximo versículo, aunque admite que no habían entendido las Escrituras, que no podían ver a Cristo resucitado, creyeron. Y hay en este capítulo un fuerte énfasis en la fe sin ver. Por ejemplo, Jesús dice al incrédulo Tomás, en el capítulo 20, versículo 29, dice a Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Juan y Pedro creyeron sin ver a Cristo resucitado. Y si han prestado atención en las últimas prédicas de Juan capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, todo el capítulo se trata de ojos que ven, pero ojos de fe, no ojos físicos. En todo el capítulo nadie ve a Jesús excepto el ciego. Y recordando quién es que ve a Jesús, son aquellos ojos, dijimos la semana pasada, son aquellos ojos que lo ven con ojos espirituales, ojos de fe. Y creo que aquí nuevamente vemos muy claro el punto focal de todo el libro. Miren, ¿por qué Juan escribió el libro para su audiencia original? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es la razón? Versículo 31 del mismo capítulo dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre, para que creamos en Él. ¿Y qué creyeron Pedro y Juan? Creyeron al Cristo resucitado antes de verlo. El punto es que Juan quiere ayudarnos y a su audiencia original, también a nosotros, a creer. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos a Cristo resucitado físicamente. Físicamente no vemos a Cristo resucitado. Nosotros debemos creer como Pedro y Juan antes de verlo. Antes de ver. Y luego lo veremos en gloria. Y eso quiere Juan para su audiencia y todos nosotros, que veamos la tumba vacía en la Escritura y creamos y tengamos vida eterna en Jesucristo. Bienaventurado el que cree sin ver, dice Jesús. Y es urgente, hermanos, es urgente. La fe en Jesucristo antes de verlo es urgente. Porque fíjense, los que esperan para creer en Jesucristo hasta que lo vean, será tarde para ellos. Ellos van a ver al Cristo resucitado, lo van a ver reinar y juzgar y será su juez. Entonces será tarde. Por eso, hermanos, la urgencia de creer en Jesucristo antes de verlo. Versículo 9 dice, porque todavía no habían entendido la Escritura
de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pedro y Juan, aunque creyeron al ver la tumba vacía, debían haber creído antes por la Escritura. Juan pone énfasis en la Escritura. La Escritura lo decía, lo profetizaba. Las palabras del Antiguo Testamento decían que Cristo iba a padecer y iba a resucitar. Fíjense en Lucas 24, cuando Jesús está nuevamente en el camino a Emaús con los discípulos, dice en el versículo 25 al 27, entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y ahí fíjense, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. La Escritura debía cumplirse. No solo las palabras de Jesús, la que él había dicho, sino toda la Escritura, toda la Escritura. Pero no entendieron las Escrituras que hablaba de la resurrección de Jesús. Dice Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Cuando haya entregado su vida por expiación, por los pecados, por el perdón de pecados, Dios lo levantará de los muertos. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro y Juan no entendieron en este momento. Eso nos muestra la necesidad de que el Espíritu Santo nos ilumine, también a nosotros, nos ilumine para que podamos ver la luz del mundo, para poder entender lo que dice la Escritura. Y eso enseñó Jesús en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Y qué pasó? Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¡Pam! Se abrieron sus ojos. Hechos 2, Pedro se levanta delante de los judíos y explica y expone las profecías del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo les guiaba en toda verdad. Luego en el versículo 10, volviendo al texto, versículo 10 dice: los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Probablemente no entendieron lo que pasó, pensando que no sirve quedarse en la tumba. Vuelven a sus casas, pero ¿por qué Cristo no les apareció ahí en el instante? Como lo hizo con María. ¿Por qué no los aparece? ¿Por qué les hizo esperar? No lo sé. Pero creo que eso nos enseña algo importante. Aunque no entendemos los caminos del Señor, nos enseña a esperar en Él. No lo que vemos, sino tener fe, esperar en Él. Señor no necesita revelarnos sus propósitos, pero sí a nosotros nos toca esperar, confiar en Él. En momentos que no vemos su gracia, que no vemos su bondad, ¿qué vas a creer? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que te dice el mundo? Esperar en Él.
Seguimos, versículo 11, la aparición. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. María se queda ahí en el sepulcro, queda llorando desconsoladamente, y cuando se pone a mirar dentro, ve a los ángeles, pero no se da cuenta de que son ángeles. ¿Por qué no se da cuenta de que son ángeles? No lo sabemos. Si es por su llanto, por las lágrimas, o porque su mente está girando alrededor de muchas cosas, no lo sabemos. Pero los ángeles le preguntan, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Les contestó ella. Se recuerden que en la cultura judía, el cadáver de un ser querido era muy honrado, debía ser muy honrado. Recuerden cuando el rey Saúl fue matado en la guerra y fue llevado por los enemigos, había un grupo de hombres valientes que van a donde llevaron el cuerpo del rey Saúl, lo sacan de ahí, arriesgan su vida por él, por el cadáver muerto, van, lo sacan y lo traen de vuelta a Israel y ahí lo entierran. Y ahora cuando esos hombres preguntan a María, ¿por qué lloras? Seguramente ella piensa, ¿están locos? La tumba está vacía. Obvio, robaron a mi Señor. Y me preguntan por qué lloro. En verdad, hermanos, creo que su pregunta, la pregunta de los ángeles a María, es una reprensión muy suave, con mucha gracia. Porque el tiempo de lamentarse había terminado. No era tiempo para llorar. La muerte ya había quedado destrozado para siempre. Pero María, en vez de creer en la Escritura, en vez de buscar al Cristo resucitado, creía que el cuerpo muerto del Señor le daría todo lo que buscaba. Estaba satisfecho con el cuerpo muerto del Señor. Por eso la pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Hermanos, es la gracia y la paciencia del Señor que nos hace esas preguntas a veces muy incómodas para extraer de nosotros fe y arrepentimiento. Es la gracia del Señor que nos hace esas preguntas incómodas. Lo vemos desde Génesis. Cuando Adán pecó, Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del fruto? Dios lo sabía. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía qué había hecho. Los ángeles sabían por qué lloraba María. Pero lo preguntan porque María no debía estar llorando. Si creyera en la Escritura, hubiera corrido a la casa de Pedro y Juan, diciendo, el Señor ha resucitado. La tumba está vacía. Así como dice la Escritura, lo cumplió. Pero no cree. Pero fíjense, aún en su peor momento, Cristo decide en su gracia aparecerse a ella. Aunque no cree, no confía en las palabras de Cristo, Cristo muestra su gracia a pesar de su incredulidad. Y eso nuevamente nos deja ver que Cristo nos busca, nos viene a buscar a pesar de nuestra incredulidad. Que María no fue a buscar al Señor en fe, pero Cristo lo buscó en su gracia. Cristo no apareció a María porque ella tenía la fe. No creía. El Señor la apareció. Versículos 13 y 14 dice, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles.
porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Viene Jesús y María no lo reconoce. ¿Por qué no? Simplemente porque el Señor no se reveló a ella internamente. Aunque no sabemos si ella tenía en mente la aparición de Jesús unos días antes, cuando fue torturado con la corona de espinos, no sabemos. Pero como vimos en Juan capítulo 9, el que ve a Jesús es el que ve con ojos de fe, ojos espirituales. El Señor aún no se había revelado a María. Y Cristo le pregunta la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? María se había dado la vuelta, había dado la espalda a Jesús nuevamente. ¿Para qué? Para mirar la tumba vacía. Y cuando sigue el versículo 16, ella pensando que era él que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Al principio no reconoce a Cristo, pero en el momento que Cristo la llama por su nombre, la busca, abren sus ojos. Jesús abre los ojos de María con una sola palabra. Juan 10 dice, un versículo hermoso, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Una palabra es suficiente de Cristo para dar vista a los ciegos, para dar vida a los muertos. María lo reconoce y probablemente se postra delante de él. Según Mateo 28, se han postrado delante de Jesús y lo han agarrado por sus pies. Y por eso Jesús le dice, 17, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María lo ha agarrado por los pies pensando no soltarlo, pero Cristo le dice, tienes que soltarme, tengo que irme, no me quedaré. La idea que se transmite de suéltame se refiere a que María debía soltarle en el sentido de que ella cree que la comunión con el Mesías ahora seguirá siendo la misma de antes. Pero Cristo dice, me iré al Padre. Cristo tenía que subir al cielo para luego enviar al Consolador. Y así todos los creyentes de todo el mundo, de toda cultura, de toda etnia, tienen comunión permanente a través del Espíritu Santo con el Señor. Pero para eso Cristo debía subir al Padre. Aunque no es una presencia física ahora, sí es una presencia espiritual del Señor con sus hijos. Y Cristo encomienda a María un mensaje muy importante y dice, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Por primera vez, Jesús llama a sus discípulos, por primera vez los llama hermanos. Es hermoso. Recién lo habían abandonado, lo habían calumniado, lo habían dejado solo, no creyendo su palabra, y ahora dice, ve a mis hermanos. Los discípulos creen que Jesús está muerto, sepultado.
Pero la gracia dice, ve a mis hermanos. Qué gracia infinita del Señor. Cristo no se avergüenza de llamarles hermanos. Y eso exalta la gracia del Señor, su paciencia con nosotros, en medio de nuestra debilidad. Somos sus hijos, sus hermanos. Y si somos hijos, somos también, dice Romanos 8, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos adoptados con todos los derechos que tiene Jesucristo, como herederos, como hijos, como hermanos. Hermanos, eso nos debe dar una tremenda confianza. Somos hijos de Dios, no por nosotros, sino por Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Él mismo ha hecho a nuestro favor. Cristo mismo nos hace hijos de Dios. Hermanos, por medio de la cruz y su resurrección, Cristo hizo esta nueva relación con Él, con el Padre. Pablo dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Y Jesús, para reflejar esta nueva comunión, dice a María, le encomienda este mensaje, subo a mi Padre y Padre de ustedes. Es mi Padre y el Padre de ustedes. A mi Dios y Dios de ustedes. Emocionada María obedece y va. Va y dice el versículo 18, María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Es hermoso. Es hermoso. Ahora, ¿por qué Dios, último punto, por qué Dios decide revelarse por primera vez después de la resurrección a una mujer con una reputación cuestionable? María había sido una mujer endemoniada antes. Además, era una mujer y su testimonio en su cultura no tenía tanto valor. Es precioso también. Cristo no aparece a los poderosos, no aparece a los religiosos, mostrándoles, aquí estoy, soy el Mesías. No va a los reyes. No, Cristo aparece a los menospreciados del mundo, a lo débil, a lo rechazado por el mundo. Cristo decide aparecer a una mujer con la noticia más importante que jamás ha existido. He visto al Señor, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Esto exalta la gracia del Señor. Dios no ve lo que ve el hombre. Dios exalta lo humilde porque eso exalta su gracia infinita. Cristo salva a aquellos que reconocen su ceguera espiritual. Cristo salva a aquellos que reconocen que son mendigos espirituales, que no tienen nada que ofrecer en cambio. Cristo salva a aquellos que no tienen nada en cambio, a menos su pecado, pero que se humillan a los pies del Señor, se humillan y ponen su fe únicamente en el Señor y lo adoran. Y eso es hermoso, hermanos, es de tanta gracia y de tanta misericordia que el Señor derrama sobre nosotros, de que Cristo nos llama hermanos. Mi Padre y Padre de ustedes. Y somos mendigos como este ciego de Juan 9. Ni siquiera vemos sin la gracia del Señor. Él es lo que nos abre los ojos. Somos mendigos como María Magdalena. No hay nada bueno en nosotros. Además, hermanos,
Esta narrativa de Juan nos debe animar y motivar a creer en el Señor a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que vemos, a pesar de las situaciones que atravesamos. Aunque las pruebas parecen no estar a nuestro favor, Dios sigue siendo soberano. Es soberano el Señor. Voy a leer rápidamente Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes, y escuchen, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por el fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Tantas veces pasamos por pruebas y miramos a las pruebas como que nos van a estrangular y nos dejamos mover por circunstancias terrenales, porque ponemos nuestros ojos a cosas terrenales. Y Dios nos exhorta a creer únicamente y confiar únicamente en Él, poner la vista en Cristo. Así como Cristo prometió resucitar y lo cumplió, así prometió regresar y para buscar la iglesia, para buscar los creyentes, todos los que creen en Él. Así Él lo va a hacer, va a volver. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos semana tras semana. Es porque Cristo resucitó. Y es un motivo de gozo para nosotros. Cristo murió por nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre inocente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Cristo lo tomó en nuestro lugar. Y Dios validó este sacrificio y levantó a Cristo de entre los muertos. Levantó a Cristo de entre los muertos. La muerte fue destruida una por siempre. La muerte ya no tiene aguijón. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos por este hermoso texto que pudimos estudiar. Señor, tantas veces somos como los discípulos, somos incrédulos. No creemos lo que tú prometes y lo que tú dices en tu palabra, Señor. Tantas veces nos encontramos en la misma incredulidad, Señor. Perdónanos, pedimos perdón. Señor, te rogamos que nos ayudes a crecer en la fe, a crecer en la confianza en ti, Señor, que podamos reposar en ti, únicamente en ti, en todo nuestro ser, Señor. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Primero, venir a la tierra, serte hombre, al mismo tiempo Dios, vivir una vida perfecta, morir en nuestro lugar. Lo que yo merecía, sufriste en la cruz.
luego levantarte de entre los muertos. Señor, y nos llamas hermanos. Es una gracia que no vamos a entender del todo. Pero Señor, ayúdanos cada día a entenderla más y caminar en ella. En el nombre de Jesús, amén.